Entonces ya vamos a nuestro tercer capítulo de Mateo 24. ¿Por qué estamos leyendo Mateo 24? Hermano, la Biblia está llena de escatología. Hay muchos libros que están llenos de escatología, llenos de profecías. Muchos libros, hermano. ¿Por qué Mateo 24? Porque Mateo 24 es lo que el mismo Señor dijo. No es un profeta, es el mismo Señor. Yo sé que Dios habla a través de los profetas y hay mucha enseñanza, hermano, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Zacarías y otros libros, en los profetas menores también hay profecía, pero Mateo 24 es lo que Jesús dice, hermano, y Mateo 24 es la columna vertebral de la enseñanza, la columna vertebral. Ahí está todo lo que va a pasar y ya hemos estudiado acerca de cómo se debe leer este capítulo 24. Dicen que este capítulo 24 es solo para judíos. Es solo para judíos. Yo estoy de acuerdo que el libro de Mateo, el propósito del libro de Mateo fue para que el judío creyese que Jesucristo es el Señor. Por eso es que está lleno de profecías. Usted siempre en el libro de Mateo va a escuchar, como dijo el profeta, y se cumple en Jesucristo. Porque ese es el propósito del libro de Mateo, que el pueblo judío acepte que Jesús es el Señor. Sin embargo, cuando Jesucristo habla de los acontecimientos finales, usted no va a encontrar eso de lo que dijo el profeta, eso ya pasó. Ahora Jesucristo está hablando de lo que va a pasar en los eventos finales. Bien, y hemos estudiado ya tres domingos, son 3 domingos que venimos estudiando Mateo 24 con todos los versículos de todos los libros que hablan de esto, hermano, de acuerdo a cada versículo, y ha sido, hermano, edificante, ¿cierto? Y se nos ha aclarado la película, hermano, de todo lo que el Señor va a hacer en los eventos finales. Entonces vamos a leer nuevamente Mateo 24 para comenzar con esto, ¿ya? Y dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a orar para comenzar el mensaje. Padre, bendiga su palabra, Señor. Dame la sabiduría que necesito, el entendimiento. Como también a mis hermanos, Padre, que no hayan distracciones, sino por el contrario, Padre Celestial, te pido que la iglesia esté atenta para que cuando sucedan estos acontecimientos nadie sea sorprendido, sino que siempre sepan que se les predicó y se les enseñó lo que había de pasar y cómo debían prepararse. Bendito Dios, guíame, Señor, y gracias por tu hermosa palabra. Por Jesús, amén. Tomen asiento. Entonces, hemos venido durante 2 domingos ya hablando de Mateo 24, acompañado de muchos versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde vamos complementando cada versículo, ¿ya? Y lo primero que vemos en este capítulo 24, en el versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y ya dijimos que esto
nosotros tenemos que, en el versículo 15, donde dice, por tanto, el Señor hace un corte, donde nos obliga a retroceder. Cuando uno dice por tanto, es una frase que indica que lo que yo vengo diciendo, ahora lo que voy a decir es complementario a lo que ya dije. Entonces, va a pasar esto, por tanto, hablando de lo mismo, ahora va a pasar esto y esto, que es lo mismo, ¿ok? Y hablamos ya de las guerras y decíamos, hermano, que estas guerras no han pasado. Dice que habrá guerra nación contra nación, reino contra reino, pero eso no ha acontecido de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre ver la Biblia en su contexto, y esto todo está en el contexto del fin. Aunque hayan ocurrido un montón de guerras para atrás, sabemos que aún no ha ocurrido el fin. Entonces, todos estos eventos o estas señales que el Señor dejó son para el fin. Y el fin se marca, de acuerdo a los libros, ¿cierto?, con un pacto de paz. Todo comienza con un pacto de paz que marca la última semana del libro de Daniel. El anticristo con sus aliados y el mundo entero van a hacer un pacto de paz que va a durar 7 años y el mundo va a estar en paz, y ahí comienza el periodo. Y decíamos la semana pasada que por tanto, está marcando la mitad del periodo. Les decía la semana pasada algo nuevo, que en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar referencias al primer tiempo, a la primera mitad de la semana de Daniel. No va a encontrar, excepto en Apocalipsis capítulo 6, donde habla del caballo blanco, que derechamente el caballo blanco significa la paz. Va a haber paz en el mundo por 3 años y medio, ¿ok? Y es lo único que la Biblia habla de ese tiempo de paz. Pero aún en este Mateo 24, por ese por tanto del versículo 15 que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ese evento ocurre a la mitad, cuando el anticristo, hermano, ya no quiere estar con los judíos, ya no quiere escuchar lo que ellos dicen, y él se proclama Dios, entra en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por lo tanto, esa guerra, esos rumores de guerra y esa guerra mundial es desatada en ese tiempo. Hermano, estamos pronto a una guerra mundial, ¿sí o no? Se escucha en todas partes guerra mundial. ¿Es así o no? Europa, hermano, no quiere a los rusos, Europa, hermano, a pesar de que Estados Unidos, con todo su poder, quiere la paz ahí en Ucrania con Rusia, los europeos son los que se han opuesto, hermano. Ellos no quieren la paz. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, que son los países más fuertes de ahí, hermano. Ellos no quieren la paz con Rusia, hermano, y son los que están en este minuto ayudando a Ucrania para que esta guerra continúe. Y por más que hay esfuerzos de Donald Trump, hermano, para que haya la paz, no ha habido paz. Lo mismo está pasando en Israel, en el Medio Oriente, hermano. Entonces, en cualquier momento algo va a pasar. O va a venir un tratado de paz o se va a armar la guerra. Si nosotros seguimos la secuencia de los últimos tiempos, si seguimos la secuencia de lo que estamos leyendo aquí, ¿qué viene primero, la guerra o la paz? Viene la paz. Viene la paz. Por más que escuchemos de que va a haber una guerra mundial, nosotros tenemos que pensar que aunque todo el mundo esté amenazando y aunque se tiren misiles para allá y para acá, pero lo que va a pasar ahora es una paz, un tratado de paz que va a durar 7 años, ¿ok? Y a los 3 años y medio esto se rompe, porque esto está escrito en el libro de Daniel, el capítulo 9, ¿cierto? El capítulo 11, el capítulo 8 también, el capítulo Apocalipsis capítulo 13, que ya lo leímos, y aquí en Mateo 24. Ahora, quedamos en el versículo 8, porque la pregunta de la semana pasada, ¿y qué va a pasar con los creyentes? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Los pretribulacionistas dicen que la iglesia ya no va a estar. Que hay un rapto secreto que no aparece en ninguna parte de la Biblia, hermano. Usted no va a ver eso en ninguna parte de la Biblia. No existe ni un versículo que haya un rapto secreto. Y algo que les he dicho toda la vida, hermano, existe un solo rapto. Hay un solo arrebatamiento donde el Señor de una se lleva a todo su pueblo, a todos los creyentes. No hay 2 raptos ni 3 raptos, ¿ok? Hay uno solo. Si el rapto hubiera sido antes, ¿qué pasa con los cristianos o con el pueblo de Israel que se convierte al final? ¿Cómo ellos son raptados? ¿Cómo ellos son llevados? Además,
juntamente con el rapto es la resurrección de los muertos en Cristo. Eso va de la mano. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, o más bien dicho a todos los creyentes, los muertos resucitarán primero. Los muertos desde que Cristo venga para atrás. Si Cristo viene antes de los 7 años, los creyentes de esos 7 años y el mismo Israel, los que mueran, ¿cómo van a resucitar si ya fue la resurrección antes de los 7 años? No hay versículos para eso, hermano. No hay. Hay algo importante. Hoy día en la mañana estaba escuchando algunos comentarios, hermano, y reafirman lo que estoy diciendo. El tema de los pretribulacionistas que hablan de un rapto antes, ¿sabe que eso viene de un cura jesuita, hermano? Y ¿sabe? Era chileno, hermano. Mira, la peste salió de acá, hermano. Y él fue el primero en hacer un libro de todo esto de que Cristo venía antes, hermano. Y fue aceptado por la iglesia protestante y luego por la iglesia evangélica, hermano, y se empezó a enseñar de que Cristo venía antes, hermano. Y esto es lo que enseñan en los seminarios. Y déjame decirte una cosa. El bautista ama al Señor, ¿cierto? El bautista ama al Señor, ¿cierto? Y para nosotros obediencia es igual a amor. Amén. Y aquí es donde está la trampa del diablo, hermano, porque el bautista ama a Dios y es muy estudioso de las Escrituras, pero es más estudioso de lo que el pastor le enseña. Es muy raro encontrar a un creyente en una iglesia bautista que solo estudie la palabra, hermano, y solo haga sus estudios y llegue a conclusiones solo. Eso es muy raro, hermano. Lamentablemente el bautista recibe la enseñanza, la toma y eso ya es ley. Es como para el católico que le dicen que María es la madre de Dios, por hermano. Tú no los vayas a sacar de eso. Para ellos María es la madre de Dios. Y lo rezan y punto, hermano. Y aunque tú le digáis lo que le digáis a un católico que María no es la madre de Dios, porque María no es la madre de Dios, si no Dios no sería el alfa y el omega, ¿cierto? Hermano, y si no María sería más grande que Dios, ¿sí o no? Amén. Por más que tú le digáis a un católico que no es así, no te lo va a aceptar, te va a empezar a pelear, porque eso ya lo asumió porque se lo enseñaron y él es fiel a lo que le han enseñado. Al bautista le pasa lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. Al bautista le enseñan una posición que es la correcta, dicen ellos. Esta es la posición correcta. Si le enseñan las otras, le dicen, no, estas son las malas. Te enseño esta para que tú sepas qué es lo que creen los demás, pero estas son las malas. Y el bautista lo asume y se quedó con eso y punto. Y ya esa es su doctrina. Pero hermano, es importante este tema porque nosotros somos la última generación de esta tierra. Nosotros vamos a vivir estas cosas. La vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Israel en el 1948 floreció, como dice la Biblia, como dice aquí en el Mateo 24, que cuando florezca la higuera, todas estas cosas van a pasar, hermano. Israel nuevamente surge de la nada después de 2000 años, hermano. Y Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y estamos en guerra. Están en guerra al otro lado, hermano. Mira, el diablo es muy astuto, hermano. Yo vi esta semana... Para variar me estoy saliendo del tema, pero es complementario. Yo vi esta semana a Donald Trump con sus asesores espirituales celebrar la Pascua. Chuta, hasta me emocioné, hermano. Me emocioné. Mire, el testimonio de varios de los asesores del pastor, de Donald Trump, hermano, son casi herejes, hermano. La persona principal que lleva esto, de hecho es una mujer, es una pastora. Y ella fue la que tomó el micrófono y habló primero. Donald Trump estaba sentado al lado, todos los pastores estaban ahí en una mesa, en la Casa Blanca, hermano. Lo televisaron para todo el mundo, hermano. Yo vi eso, hermano. Hermano, yo escuché a esa mujer, yo dije, gloria a Dios, hermano. Pero es que lo que habló fue espectacular. Cristo murió en una cruz, su sangre fue derramada por nuestros pecados y hoy en día estamos recordando. ¡Ay! Yo dije, qué loco. Después el hijo de Billy Graham, el Franklin Graham también habló, que es un hombre muy importante en Estados Unidos, también lo mismo. Y finalmente Donald Trump toma el micrófono y comienza a hablar de Jesús. Yo qué loco, hermano. Y dudé. Yo dije, bueno, yo no sé si él es el anticristo, ojo, yo siempre he dicho eso, ¿cierto? Amén. De hecho, yo creo que a él lo van a matar, hermano. O algo va a pasar con él porque tiene el escoba en Estados Unidos, hermano. Hermano, Estados Unidos económicamente se está destruyendo, hermano. Yo no sé qué piensa él ni los planes que tiene. Yo no creo que una persona tan inteligente quiera destruir un país. Yo creo que él tiene un plan más grande, hermano. Bueno, pero yo pensaba,
chuta, esto me descoloca porque este hombre parece un hombre de Dios. Pero luego me acuerdo de las señales. Me acuerdo de las señales. Israel va a amar a su anticristo, hermano. Lo va a amar. Hermano, Israel proclamó que Donald Trump es el amigo de Israel después de muchos años, de muchos hombres que nunca han estado con Israel. Y Estados Unidos ha tenido muchos presidentes, hermano. Muchos presidentes, pero este presidente, hermano, es el distinto con Israel. Le hicieron hasta una moneda, por hermano. O sea, piensa lo importante de este hombre que le hicieron una moneda, hermano. Donald Trump aparece en una moneda israelita, hermano. Y en esa moneda está él y atrás está el templo. ¡Wow! Hermano, o sea, y yo luego pensé, ¿y por qué él muestra como que ama tanto a Dios? ¿Por qué la iglesia tiene que ser engañada, por hermano? La iglesia tiene que ser engañada. Este mismo Mateo 24 dice que muchos serán engañados. ¿Y de qué forma el Señor, y de qué forma el diablo nos puede engañar a nosotros, como lo hizo con Eva, haciéndose amigo de Eva, haciéndose amigo de la iglesia, hermano? Hermano, los gringos cristianos adoran a Trump, hermano. Lo adoran. Para ellos es como un David, es como una persona, es como un rey que Dios puso en ese lugar, hermano mío. Pero, hermano, las señales de los últimos tiempos nos muestran a un hombre que los de la fe lo van a adorar, hermano, porque van a ser engañados, pero ese hombre no es lo que ellos piensan. Yo no creo realmente que él sea, hermano, o puede que él sea. Pero hermano, estas cosas vienen ahora, porque Israel ya floreció y la generación está terminando, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Mateo 24:8 dice, y todo esto, las guerras y rumores de guerra, y todo esto será principio de dolores. Dolores. ¿Alguien aquí se llama Dolores? Puede ser, ¿no? ¿Cómo te ponen ese nombre, cierto? ¿En qué estaba pensando tu mamá? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación y os matarán. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quiénes son estos? Hermano, el contexto de lo que venimos diciendo hace rato es desde la mitad para adelante, desde la mitad de la semana para adelante, por el versículo 15 que dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Quiénes son estas personas que van a sufrir gran tribulación, los van a matar y serán aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Jesús? No pueden ser israelitas, les decía la semana pasada, no pueden ser, porque los israelitas no creen en Jesús. Los israelitas al final, cuando Jesús venga en las nubes y ellos lo miren y estén siendo perseguidos por el anticristo y sufriendo y clamando a su Dios para que los rescate, entonces ahí viene el Señor, al final, ellos miran a Jesucristo, hermano, y ahí dice que mirarán al que traspasaron en Apocalipsis capítulo 7, y recién ahí se van a lamentar y van a reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Y es su Mesías, recién ahí, y eso es al final. Pero nosotros estamos en la mitad. Y aquí en la mitad dice el pasaje que os matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. No pueden ser judíos. Son creyentes, hermanos. ¿Quiénes serán aborrecidos? Mire, en el versículo 1 de Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿a quién le está hablando el Señor? Porque en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán. ¿Le está hablando a quién? A los discípulos. ¿Y a quién se le dice discípulo en la Biblia? Nosotros lo tenemos que saber porque lo hacemos en todos los bautismos. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese es el bautismo que enseñó Jesucristo. Amén. Pedro bautizó en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Hermano, Pedro, tratando de inventar algo, hizo varias cosas que fueron errores, hermano, en el libro de los Hechos, hermano. Y ahí los pentecostales se agarran de todo eso, hermano. Incluso Pedro dijo en un momento, bautícese y crean en Jesús y bautícese cada uno. Entonces los pentecostales y los adventistas dicen que para salvarse hay que creer y bautizarse.
No, hermano. Jesucristo dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso, dijo, id y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A los judíos? ¿A dónde? A todas las naciones. Es decir, aquí le está hablando a creyentes, judíos o no judíos. ¿A quién van a matar? ¿A quién van a perseguir? ¿A quién? A los discípulos. Levante la mano los discípulos. Yo soy un discípulo. Sálvese el que pueda, ¿cierto? Wow. Versículo 8. Y todo esto será a principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Todo esto encaja a la perfección. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Después del por tanto. Amén. Versículo 15. Por tanto, y ya aclaramos la semana pasada que en gramática, cuando alguien dice por tanto, se quiere nuevamente referir a lo que ya pasó. Amén. Porque Juanito flojeó todo el año y no estudió, por tanto, ¿qué le va a pasar a fin de año? Va a repetir de curso, ¿cierto? El por tanto reafirma lo que ya ocurrió. Ahora, en el versículo 16, dice, entonces los que estén en Judea, y aquí está la palabra que confunde, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ahí está, hermano, la gran tribulación, y es lo mismo que sucede en el versículo 9. El versículo 16 hasta el 22 es lo mismo que está diciendo en el versículo 9, solamente que ahora lo está explayando más, hermano. Versículo 9, os matarán, os entregarán, y por causa de mi nombre. Pero luego del por tanto, el Señor abre más la ventana y dice, los que estén en Judea huyen a los montes, y aquí y allá, ¿cierto? Y habrá mucho dolor y una gran persecución contra los discípulos. Ahora, ¿dónde más sale esto en la Biblia? De que los cristianos o los creyentes de ese tiempo van a morir, van a ser perseguidos, van a ir a la cárcel. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Los primeros versículos del capítulo 13 dice que del mar salió una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y esa bestia sufrió una herida mortal, pero fue sanada de esa herida mortal, y toda la tierra se maravilló y dijo, ¿quién como la bestia? ¿Cierto? Y se le dio mucho poder y autoridad a la bestia. Y luego dice en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los santos. No son los judíos, no son solo los judíos. Y vencerlos. Hermano, aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, hermano. Cuando nosotros queremos bendición de Dios, nosotros siempre pensamos que las bendiciones son puras cosas buenas para nosotros, hermano. Pero ¿qué le pasa a usted cuando le vienen las cosas malas? ¿Qué pasa a usted cuando se le muere un hijo? ¿Qué le pasa a usted cuando no tiene trabajo? ¿Qué le pasa a usted cuando le cortan la luz, le cortan el agua, se acabó el gas? ¿Qué le pasa a usted? ¿Su fe cómo reacciona? Hermano, la Biblia dice que a la bestia se le va a permitir vencer a los santos. Y no se asuste, porque esto ha pasado toda la vida, en la historia de la humanidad ha pasado siempre, hermano. Hermano, la Iglesia Católica en la Edad Media, en la Inquisición, mató a muchos cristianos porque no creían lo que... la Iglesia Católica tenía el poder, ellos sirvieron el aceite a mucha gente. Los crucificaron, los aserraron, hermano, y los tachaban de herejes o brujos, hermano. ¿Y por qué? Porque pensaban diferente y hablaban un evangelio diferente, que es el verdadero evangelio en realidad, hermano mío. Los cristianos verdaderos siempre han sufrido. Pero nosotros somos un país cómodo. El mundo, este momento es un mundo cómodo. Es un mundo que no quiere sufrir. Es un mundo de comodidades. Entonces vemos estas cosas y decimos, uy, qué terrible, decimos nosotros. Hermano, ¿cuántos se van a poder realmente sostener cuando estas cosas pasen? Ya no va a haber trabajo. Ya no vas a poder ir a tu trabajo. No vas a tener la marca, por lo tanto no te van a poder pagar el sueldo y tú no vas a poder comprar. Solamente las personas que se marquen en la mano derecha o en la frente van a poder comprar o vender, como dice este capítulo 13.
Y yo no lo voy a hacer. Yo no, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Bueno, Dios mostrará la forma. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Sinceramente, me tengo que preparar. Me tengo que preparar. Cuando ya vea que las señales se están cumpliendo, me tengo que preparar y comenzar a comprar cosas no perecibles y cosas que me mantengan con vida y ver cómo generar energía. Y voy a tener que empezar esas cosas y ver más o menos dónde puedo irme, hermano. Y eso lo va a tener que hacer cada uno de ustedes, los verdaderos. Los falsos se van a marcar. Van a decir, ay, si Dios es bueno, van a decir ellos. Ah, si Dios es bueno. El anticristo va a engañar de tal forma que va a decir que la Biblia es la que está equivocada. No, hermano, la palabra de Dios es la que nunca pasará. Nunca pasará. La palabra es la que va a permanecer, hermano. Y aunque, hermano, haga frío o calor, aunque tengamos frío o calor, hermano, aunque tengamos hambre, hermano, tenemos que sostenernos en la palabra. Y dice la palabra, mira, aquí dice el Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, esto no es algo que ocurre en Israel, esto es algo que ocurre en todo el mundo. Al anticristo se le da poder sobre todo el mundo. Y todo el mundo va a ser marcado. Yo estoy leyendo, ¿la Biblia es literal o no? ¿La Biblia es literal o no? Porque aquí está la diferencia entre nosotros y otros, hermanos. Para nosotros la Biblia es literal. Dios, hermano, quiere que un niño entienda la Biblia. Y para hablar con un niño tú tienes que ser claro y muy sencillo, hermano. Y si aquí dice que Dios le dio poder a la bestia para vencer a los santos, así va a ser, hermano. Versículo 10, si alguno, mire, aquí es donde hay algo que nosotros debemos entenderlo, esto es muy personal. Si alguno lleva en cautividad, si alguno ha de ir preso, ya, dice, perdón, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mira, si te tocó irte preso, te fuiste preso. Pero ¿quiénes son los que van a morir de acuerdo a este versículo? Los que se defiendan. Los que se defiendan y agarren armas. Lo estoy leyendo. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es finalmente lo que a nosotros nos va a proteger en este tiempo? La paciencia y la fe. Y si tú no tienes fe, tú no vas a poder pasar este tiempo. ¿Ok? Daniel capítulo 11, versículo 30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, está hablando del anticristo, vendrán contra él naves de Quitín. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Cuándo se abandona el pacto santo? ¿Qué es lo que es el pacto santo? Es el pacto de paz con Israel. Por eso es santo, porque es Israel. Y aquí dice que se enojará con los del pacto santo y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Cuándo ocurre esto? A la mitad de la semana, ¿ok? Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es lo mismo que dice en Mateo 24:15, que dice que cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda. Este es el libro de Daniel, de eso está hablando Mateo 24. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? El anticristo mete una abominación al templo, su imagen, una estatua que va a ser adorada por el mundo, hermano. Versículo 32. Con lisonjas, o sea, con adulaciones, con regalos, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De qué venimos hablando en Mateo 24, versículo 8 y 9? Que vamos a morir, que nos van a perseguir, que seremos aborrecidos. ¿Qué versículo quedamos? 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego. ¿A quién van a matar? A los sabios, a los maestros.
en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué dice? Hay plazo. Ya, atención con esto, porque yo sé que todavía no hablo de lo que creen los otros, pero ahora viene. Todo lo que he dicho hasta el momento, hermano, es que ahí van a haber creyentes que van a morir. En Apocalipsis y en Daniel es lo que estoy afirmando, que es lo que va a pasar. En el tiempo de la mitad para adelante, creyentes van a morir. No está hablando de Israel porque Israel se convierte al final, como ya les dije. ¿Quiénes son entonces? Los pretribulacionistas, que son los que dicen que Jesús viene antes, porque ellos dicen que puede venir ahora incluso. Yo les digo, Él no va a venir ahora, ni va a venir mañana, ni va a venir este año, ni va a venir el próximo año, se lo aseguro. ¿A cómo estamos hoy día? 20 de abril. Se lo dije el 20 de abril del 2025. Cristo no viene por lo menos en 4 años más. No, 3 años y medio más. Me aseguro con 3 años y medio más, hermano. No viene, no, pues más. Pues. No, estoy mal. Pues no viene por lo menos 6 años más, 6 años y medio más, 7 años más. No viene, seguro. Porque para que venga tienen que pasar estas cosas. Ahora, los pretribulacionistas dicen que este es un tiempo de tribulación solo para Israel, porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero recordemos que ¿a quién se le está hablando? ¿A quién se le está hablando? A los discípulos. Primero eso, que se le está hablando a los discípulos y no solo a Israel. En el contexto de este versículo 16, el Señor reduce la visión de lo que está pasando en el mundo a lo que va a pasar en Judea. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de todo, hermano. Los más perseguidos va a ser el pueblo de Israel. Porque todo esto ocurre con Israel, hermano. Hermano, el mundo odia a Israel. Hermano, tú ves noticias en el YouTube de mucha gente que habla de Israel. Odian a Israel, hermano. Le llaman el matón del Medio Oriente. Le dicen el matón del Medio Oriente, hermano. Pero si ellos no tuvieran ese poder, ya los hubieran borrado el mapa hace rato, hermano. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo ocurre ahí. Y de ahí se esparce para todo el mundo. Por eso dice los que estén en Judea huyan a los montes, porque ahí es donde comienza. Ahí va a comenzar todo. El anticristo, a quien primero le hace la guerra, a Israel. A Israel. Y de ahí a todo el que cree en el Dios de Israel. Amén. Entiendan eso, hermano. Los pretribulacionistas se apoyan de que ese versículo 16 y de uno que está en el Antiguo Testamento, ellos afirman su posición que esto solo los 7 años son solo para Israel. Mire, en Jeremías 37, que es un versículo que usan mucho ellos, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces dice, no, ese tiempo es para Israel, Jacob. Acuérdense que Dios a Jacob le cambia el nombre de Israel. No, eso es solo para Jacob, que es Israel, dicen ellos, hermano. Pero hermano, en el Antiguo Testamento no hay referencias de la iglesia. Usted no va a escuchar, usted no va a ver la palabra iglesia, por lo tanto, claro que en el Antiguo Testamento todo va a tener que ver con Israel, por hermano. Pero ¿qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Apocalipsis 12, versículo 13. Apocalipsis 12, versículo 13. Mire, en el mismo contexto, desde la mitad para adelante, cuando el anticristo comienza a hacer la guerra a sus enemigos, especialmente a Israel. Mira, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿persiguió a quién? A la mujer. ¿Quién es esa mujer? Es Israel. Porque en los primeros versículos del capítulo 12 dice que la mujer dio a luz un hijo varón y ese hijo varón va a regir las naciones, hablando de Cristo. La mujer es Israel. Cuando usted en la Biblia ve hablar de la mujer, en simbolismo es Israel. Dice que el dragón, versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a lo que acabamos de leer, el anticristo a la mitad va a meterse al templo, va a empezar su guerra especialmente contra Israel. Y aquí dice que Israel va a ser protegida
que las alas de la gran águila la van a llevar al desierto y ahí va a ser protegida por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Ahí está la mitad. ¿Ok? Pero miren lo que dice ahora, versículo 17. Entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los judíos que están en otras partes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Y ya sabemos que Israel no cree en Jesucristo. ¿Lo entienden o no? ¿Quiénes son esos? Atención con lo que voy a decir ahora, hermano. ¿Quién es esta descendencia de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Ellos dirán, los pretribulacionistas dirán, estos son los santos de la tribulación. Son términos que ellos usan. Estos son los santos de la tribulación. La iglesia ya no está, dicen ellos. Entonces estos son los cristianos que se han convertido en ese tiempo, que no son judíos. Les llaman los santos de la tribulación. ¿Y la iglesia? Ellos dicen que la iglesia ya se fue. Entonces, hasta este punto Israel, la mujer, aún no cree en Jesús, ya que como lo dice en Romanos 11, 25 y 26, ellos creerán al final cuando ya todos los gentiles han de ser salvos. Dice que cuando entra hasta el último de los gentiles, Israel se salvará, dice ahí en Romanos 11, 25, 26. Según Apocalipsis 1:7, también dice que lo mirarán los que lo traspasaron, los judíos, ¿cierto? Y eso va a ser al final. Ahora, si volvemos a Mateo 24, el versículo 21, Mateo 24, versículo 21, porque ellos dicen que estos son los santos de la tribulación. Se perdieron un poco, ¿no? Estamos viendo qué va a pasar en ese tiempo donde el anticristo persiga y destruya a Israel. ¿Qué pasa con la iglesia? Los pretribulacionistas dicen que la iglesia ya se fue. Dicen, no, eso no es la iglesia. Son los santos de la tribulación. Son los santos, así le llaman, los santos de la circulación. Volvamos a Mateo 24, versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. ¿Qué dice? ¿Cuándo va a pasar esto? Versículo 10 está en estrecha relación con los versículos 16 al 20 y esto es en el contexto de la gran tribulación, donde se manifestarán los falsos hermanos y vendrá la apostasía de 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Se acuerdan que yo les enseñé, hermano, que esa apostasía que va a venir en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice que para el Señor venga y nosotros nos vamos con Él, dice que primero tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que les enseñé que esa apostasía se refiere a lo que dice este versículo 10? El anticristo se mete al templo, comienza a perseguir a Israel, después comienza a perseguir a los creyentes y en ese momento se va a ver quién es el verdadero. Ahí se manifiesta la apostasía. Ahí se va a ver quién es el verdadero. La apostasía es que muchos van a abandonar la fe, van a negar a Jesucristo. Y es lo que dice en el versículo 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros serán aborrecidos. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Ahora, veamos el cuadro más completo. Volvamos a Apocalipsis 13, 16. Todavía no estoy tocando lo de los pretribulacionistas, lo que dicen de ahí. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Entonces, en el versículo 10 de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero despertarlo. Les entregué mucha información en 5 minutos. ¿Por qué? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de nosotros, está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes. Mire, si volvemos al versículo 8, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuándo? ¿Por qué?
Porque el anticristo a la mitad va a empezar su persecución y va a marcar. Es lo que ya les dije. Va a marcar. Y muchos de las iglesias se van a marcar. ¿Qué va a hacer esa gente con los hermanos de la iglesia? ¿Qué va a hacer? Muchos tropezarán entonces y se entregarán, porque el anticristo va a pedir lealtad. No solo va a marcar a los suyos, va a pedir lealtad. Va a empezar una persecución. ¿Y quiénes nos van a entregar? Ustedes mismos, pues, un montón de mensos. Los mismos que están acá, que no tienen fe verdadera. Son religiosos nomás que vienen a la iglesia a pegarse en el pecho. No viven una fe real porque en sus vidas se nota. Sus vidas muestran qué es lo que hay en ustedes, hermanos. Sus vidas, sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Usted dice, pero pastor, yo no ando robando. Pastor, pero yo no ando haciendo maldades. Hermano, eres un mundano. A ti te mueve el mundo, te mueve el billete, te mueve el trabajo. Tú no estás dispuesto a perder tu trabajo por Cristo, no lo vas a hacer. Los verdaderos sí. Los verdaderos sí. Porque tienen fe, por hermano. Fe no es decir yo tengo fe. La fe se ve en los momentos difíciles, cuando no hay para comer. Cuando viene el problema y no sé cómo hacerlo, hermano. Ahí se muestra la fe. Pero si yo tengo una solución a la mano, yo tomo esa solución, pues el anticristo te va a marcar para que podáis comer, vender y seguir tu vida en el fondo. Y seguir tu vida. Los verdaderos no se van a marcar, los falsos se van a marcar. Entonces viene la persecución en la iglesia. ¿Quiénes nos van a perseguir? Los mismos que están acá, hermano. Por eso no nos podemos ir todos juntos. Porque uno no sabe quién es quién, hermano. Aquí es donde la fe es personal. Y la iglesia local desaparece. Ya no hay iglesia local, hermano. Ya no es un grupo de personas. Ahora es el creyente con Dios, que también somos parte de la iglesia universal. ¿Lo entiendo, no? Amén. Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿De quién está hablando ahora? Mire, en el versículo, me parece en el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y yo les aclaré que ese yo soy el Cristo realmente se está refiriendo a un solo hombre, que es el anticristo, que se va a proclamar Dios, ¿cierto? Siguiendo el mismo patrón y entendiendo de que estamos avanzando. Dice ahora en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿De quién está hablando? Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Está hablando del falso profeta. Cuando dice se levantarán muchos falsos profetas, también está hablando de uno solo. Un hombre es un líder mundial de una iglesia muy grande, líder de la gran ramera. Y dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Parece un cordero. En simbología, el cordero es manso y humilde. Este hombre parece un hombre manso y humilde. Yo no sería para nada, ¿cierto? Y dice, y luego dice, pero hablará como dragón. ¿Qué queréis, que echar fuego por la boca? Cuando dice hablará como dragón, ¿qué habla el dragón? Engaños, mentiras. A eso se refiere. El falso profeta es un mentiroso y un engañador. En el versículo 11 de Mateo dice que se levantarán falsos profetas. Está hablando del falso profeta, de uno solo. Mire, en Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Hermano, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás también quiere ser trino. Padre, el dragón. Hijo, la bestia. Y el falso profeta, que simbolizaría todo lo espiritual de ellos, hermano.
El versículo 11 entonces me está hablando del falso profeta. Versículo 12 de Mateo. Versículo 12 de Mateo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Miren, voy a adelantar un poco el mensaje porque no quiero dejar pasar en este estudio, me quedan 6 minutos, no quiero dejar pasar el tema de lo que dicen los pretribulacionistas de que ahí están los salvos de la tribulación. Mire, si nosotros leemos Mateo 24, lo vamos leyendo, en el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ahí me está hablando de toda la tribulación. Estamos llegando al final. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, nuevamente el anticristo, y falsos profetas, el falso profeta, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a la iglesia. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, mira, de la mitad para adelante me parte hablando. Habrán falsos cristos, habrá rumores de guerra, habrá guerra nación contra nación, y muchos se entregarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y sigue hablando, y habrá gran tribulación. Y ahora me empieza a hablar de la venida de Jesús. Estamos avanzando, ¿se fija? Estamos avanzando. Y luego en el versículo 29 me dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 10 y versículo 17 o 18. ¿Por qué digo versículo 10? Porque ahí en el versículo 10 dice, perdón, el versículo 9 dice: entonces entregarán a tribulación. La misma palabra que sale aquí en el versículo 29, ¿cierto? ¿29? Sí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero se está refiriendo a la gran tribulación del versículo, sería el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero el versículo 29 dice: e inmediatamente después, cronología. No hay nada que interpretar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, conclusión, palabra entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los judíos miran para arriba, se lamentan y dicen: Él es el Mesías, Él es el Señor. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, visible, con poder y gran gloria, ¿o no? ¿Amén? Y enviará, secuencia, sus ángeles con gran voz de trompeta. Suena la trompeta, como dicen en todas partes. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Esto es el rapto, hermano. Esto es el rapto. ¿Sabe que cuando uno habla con un pretribulacionista y le quiere citar Mateo 24, se bloquean? No quieren hablar de esto. No, es que Mateo 24 es para judíos. Pero aquí yo estoy viendo una secuencia de eventos que los dice el propio Señor Jesús. A la mitad echa el anticristo al templo, abominación desoladora, comienza la persecución. Dice que la persecución es contra Israel y contra los santos y los que creen en sus mandamientos y en su nombre. Y luego dice que hay una gran tribulación, hermano. También dice: los que estén en Judea vayan a los montes. Y luego dice: inmediatamente después de esta tribulación, después. Y dice aquí, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí yo digo: ¿qué santos de la tribulación somos nosotros? Es la iglesia.
Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, bueno, ¿y por qué tantos creen esta cuestión de que se van antes, hermano? No nos hemos ido. No se han ido. Primero esto parte de un cura jesuita. Ya de ahí partimos mal. Y luego, hermano, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué tanta gente cree esto? Ya se lo expliqué. Hermano, a los adventistas le metieron en la cabeza que el séptimo día es el sábado, es el sábado, es el sábado, es el sábado, y tú no lo vayas a sacar de ahí, hermano. Y aunque tú le mostrés versículos como Colosenses capítulo 2, donde dice que ya nadie os juzgue en días de reposo, luna nueva y todo eso, aunque tú le muestres, ellos dicen, no, porque ya están bloqueados, hermano. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ya les dijeron que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Y aunque tú le muestres todos los versículos, ya ellos le enseñaron los versículos que a ellos les conviene, hermano, y ellos dicen, no. Cuando tú enfrentas a un bautista con esto, hermano, a un pentecostal, a un evangélico, diciéndole que Cristo no va a venir antes, sino que viene después, hermano, y le muestran los versículos y la secuencia lógica que sale en Mateo 24, es no. Y dicen, es que nosotros no estamos puestos para la ira, dicen ellos. ¿Y qué es lo que es la ira? ¿Los 7 años? ¿Dónde la Biblia dice que la ira de Dios son los 7 años? No lo dice en ninguna parte, hermano. Es más, hablamos del día del Señor. Un día. Un año. Hablamos de un día, no de los 7 años, hermano. Pero se tragaron una cuestión que ni siquiera la piensan, hermano. Ciudad, y muchos de nuestros amigos pastores y iglesias creen eso, hermano. Yo, hermano, me desespero, pero yo no puedo hacer nada. Yo he entendido que esto viene de Dios, porque la apostasía va a tener que ocurrir. ¿Quiénes son los que van a renegar del Señor en las iglesias? Los de mentira. O sea, a nuestras iglesias viene mucha gente que es de mentira. Son cristianos de cartón, son cristianos mundanos, son cristianos, hermano, que afuera se la andan tomando todas, tienen amigos en el mundo, hermano, andan bailando en las fiestas, hermano, pero vienen a la iglesia y ¿sabe lo que dicen? No, es que la salvación es personal, no, es que la salvación es simplemente es por gracia, dicen ellos. Sí, pero hay que arrepentirse, po. Siempre hablan de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Está claro que la salvación viene porque creo que Jesús murió por mí y pagó mis pecados. Pero los demonios también creen y tiemblan, po. Pero ellos se van al infierno. Es siempre por arrepentimiento. Entonces las iglesias están llenas de gente, hermano, de falsos creyentes, hermano. Falsos creyentes que tienen una vida terrible. Son falsos, hermano, pero en la iglesia se visten bonitos, cantan las alabanzas, se sienten súper espirituales con la alabanza, pero son los demonios, hermano. Son los que nos van a entregar a nosotros. Entonces, escúchenme lo que les voy a decir. Fíjense bien con quién se están juntando en la iglesia. Yo no puedo hacer nada por las otras iglesias, hermano. Dios le va a pedir cuenta a cada pastor por su iglesia. Hermanito, créame lo que le voy a decir. A mí, yo me sé la teoría de los pretribulacionistas al revés y al derecho, hermano. Porque yo en mi ordenación, yo tuve que contestar de acuerdo a lo que ellos creen, hermano. Me la sé al revés y al derecho, hermano. Yo sé lo que creen los pretribulacionistas del tema de que no estamos por la ira, de que así como Dios sacó a Lot y a Noé, nos va a sacar a nosotros, y así como... Y una pila de cuestiones que dicen ellos. Yo me la sé de memoria, pero no me la tragué. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia, hermano. Aquí donde se me van a enojar conmigo, así yo también la leo. Así. Sí, porque son así. Pero aquí hay una cuestión, hermano, que ya es para burro. O sea, aquí me está diciendo el Señor, versículo 29, pónganse de pie. E inmediatamente después. ¿Quiero pelear con Jesús? Me lo está diciendo Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estamos al final. Ya ahí estamos al final. Después de la tribulación, la gran tribulación. Después, dice... El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Jesús aparece en las nubes, como dicen varios pasajes, ¿cierto? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, hermano. Esa es una nave espacial espectacular, hermano.
Versículo 31. Y enviará. Secuencia. Esto es secuencia. Oye, si hay que aprender, hay que puro aprender a leer nomás, po. Después de, y entonces, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ese versículo 31, yo tengo que matizarlo con Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que dice lo mismo, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, 51, 52, que dice que hay un misterio, y que al final de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto?, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Lo mismo. El versículo 31, yo lo puedo ver en varias partes de la Biblia, pero lo que tengo que entender es que ¿cuándo ocurre esto? Cuando Cristo viene en las nubes. Ayer se me acercó una hermana y me hizo una pregunta, pastor, me dijo, tengo una confusión, me dijo, si Israel se convierte, no me acuerdo la pregunta que me hizo, pero para que lo entiendan bien, cuando Cristo aparezca en las nubes y todo ojo le verá, Israel se convierte. Eso va a pasar. Los muertos en Cristo resucitan. Fíjate, ahí resucitan todos para atrás. No se le queda ninguno atrás. Ninguno, porque estamos al final. Ahí están los que pasaron la tribulación, están los de antes, está Adán, está Eva, está todo. Y luego la iglesia. Esto ocurre en segundo, ¿ah? No es que estamos en una sala de espera. Vemos a Cristo, los judíos se arrepienten, se convierten. Luego los muertos resucitan, esto está ocurriendo en el mismo momento. Los muertos resucitan, la iglesia es llevada. Estamos con el Señor, ahí es donde ellos se casan porque dicen, ¿y la boda del Cordero? ¿Y qué queréis que te hagan una fiesta? Y dime, ¿qué boda se le hizo a Adán y Eva? ¿Y cuál fue la boda que se le hizo a Adán y Eva? ¿Sabes? Lo que pasa es que están llenos de cuestiones mundanas, hermano. Una boda es que un hombre y una mujer se unan. Eso es una boda. Jesús al tomar a su iglesia, está la unión, está la boda, la cena. Pero hay una cena, pastor, dice sí, porque después volvemos con el Señor a matar a todos los que están acá abajo. Y en Apocalipsis 19 dice, ha llegado la gran cena del Señor, comer carne de capitanes, de reyes, y empieza. Esa es la cena del Señor, hermano. ¿O qué crees que tienen que estar en una mesa y tienen que servir? Hermanos, sí son increíbles, hermanos. Se han pintado una cuestión, pero... Biblia. ¿Amén? Eso es lo que manda. ¿Van a pasar ese tiempo o nos van a entregar? Cierra tus ojos. Es que esto es así de sencillo, hermano. Yo soy medio autista, hermano, y debo ser autista, hermano, porque para mí blanco es blanco y negro es negro. Por eso creo lo que creo, porque cuando leo digo, pero si aquí dice esto. Yo soy un poquito autista, hermano. Así como le digo blanco blanco y negro negro, así también sé yo quiénes son y quiénes no son. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Él dijo eso, ¿cierto? ¿A qué se refiere? A tu forma de vivir, pues, viejo. A cómo tú enfrentas al mundo, cómo tú enfrentas a los que son y los que no son. La Biblia dice que el que está en luz tiene comunión con los hermanos y la sangre de Jesucristo le limpia de pecado. El que es verdadero ama a la iglesia, ama a los hermanos, goza esto, hermano. No hay amargura en su corazón. Pero hay personas que están aquí, hermano, que odian esto, hermano, odian a los hermanos, me odian a mí, odian todo lo que hacemos aquí, pero están aquí. Ayer, si hubieran venido ayer a la reunión de ayer, hermano, ayer corrió sangre aquí, hermano. Ayer corrió sangre. Dejamos bien claro, hermano, muy claro cómo Jesucristo, hermano, nos ve a unos o nos ve a otros. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes lo que te falta? Arrepentirte. Nunca te has arrepentido. Mira, piénsalo un poquito. No estoy peleando contigo, te quiero ayudar. ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo tú derramaste lágrimas por los errores que has cometido y le dijiste al Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor? ¿O vas a ser igual que un católico que dice, no, yo no tengo que pedir perdón? Somos todos pecadores, somos todos malos. Mira, piénsalo un poquito. ¿Cuándo fue esa vez
que tú te derramaste en lágrimas por los errores que tú has cometido, no por lo que te han hecho a ti, por las maldades que tú has hecho. ¿Cuándo fue que tú derramaste en lágrimas y te vino el arrepentimiento y dijiste, Señor, perdóname, nunca más, Señor? Y de ahí para adelante empezaste una nueva vida porque Cristo entró en ti. ¿Cuándo? ¿Has vivido eso alguna vez en tu vida? Si tú me hablas de que porque una vez hiciste una oración y pasaste adelante, eso no es salvación. Te estamos ayudando, pero eso no es salvación. Salvación es una cosa que viene de adentro del corazón, la gente que pasa arrepentida. Arrepentida. Por eso es más fácil que un bandido se vaya al cielo que una persona decente, entre comillas. Porque el bandido sabe de que se tiene que arrepentir, el ladrón sabe que se tiene que arrepentir, el mujeriego sabe de que se tiene que arrepentir, hermano, el drogadicto sabe de que se tiene que arrepentir. Pero ¿y tú de qué te tienes que arrepentir? Soy terrible soberbio. Eres terrible soberbia. Y ahí está el problema. Para ti eso no es pecado, porque no te puedes ver a ti mismo. Hay que arrepentirse, mi amigo. Iglesia amada, oren a Dios para no ser engañados y oren a Dios para que los lobos se aparten de sus vidas. Aquí usted se junta con cualquiera porque le da una sonrisita y está con un mismo lobo. Gente que no ama a Dios, hermano. Gente que no ama a Dios. El que ama a Dios, hermano, va a guardar sus mandamientos. El que ama a Dios va a amar la iglesia. El que ama a Dios va a amar su palabra, decía el versículo de ayer. Va a amar su palabra. Se va a deleitar en su palabra. Va a ir a la palabra porque ama a Dios. Tú amas a Dios. Tú estás con Dios. No me hable de sentimientos, porque ese es el problema del hombre. Su corazón, un día ama y otro día odia. Si usted piensa que ama a Dios porque usted siente eso en su corazón, usted está equivocado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así se ve quién ama al Señor o quién no ama al Señor.